muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Pastoral y a Carlos por invitarme a compartir con vosotros un tema que es fundamental no solo para que la vida se sostenga y se mantenga y permanezca, sino para que cada uno de nosotros hagamos realmente un análisis de cómo estamos viviendo y de cómo cuidarnos y de cómo cuidarnos en un diálogo directo con el cuidado de los otros, ¿no? Evidentemente, es cierto que me habéis pedido un tema al que tengo no cariño, es parte de mi, yo os diría que de mi esencia, ¿no? Tanto por las horas de estudio dedicadas a mi propia tesis doctoral, como por mis horas de dedicación a los pacientes en el hospital, y también probablemente marcada, es verdad, por experiencias diversas a lo largo de mi vida en enfermería, como cuidados paliativos, como intensivos, en un área ahora como en gastroenterología, y con una pandemia. Un pequeño detalle que por medio, pues también, porque me ha tocado vivirlo en mi hospital, que es el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Con lo cual, esto ha generado pues, una forma de mirar el tema con mayor profundidad y con mayor seriedad todavía, ¿no? Es cierto que cuando pensaba qué contaros hoy, cómo contarlo entre todo lo que tengo pues preparado y pensado, iba madurando, iba proponiendo, también me daba cuenta que esta charla dada ahora o dada hace 4 años, previo a la pandemia, tenía otros componentes, porque ha ido modificándose la estructura de la sociedad y la estructura nuestra como personas, porque ha habido un cierto vendaval, ¿no? con la pandemia. Sí es cierto que hoy me gustaría transmitiros, voy a hacer un poquito un resumen de lo que me gustaría contaros. Siempre uno viene con una pretensión muy grande de muchas cosas y hasta donde llegamos, llegamos, y lo que me queráis preguntar, me lo preguntáis. Pero hay una certeza de fondo, y es que el cuidado es un valor y un tesoro del Evangelio que nos está costando desentrañar. Si os dais cuenta, hay mucho escrito en el ámbito de la teología y de la teología más potente en torno a la caridad, a lo mejor la justicia, la verdad, poner toda la compasión, la conmoción, todo eso vamos a hablar hoy. Pero sobre el cuidado hay menos, ahora hay más, porque hemos ido investigando en los últimos años, ¿no? Eso tiene una razón de ser. También es cierto que hay conceptos que maduran en el tiempo y con la historia, y probablemente el momento histórico en el que estamos también ha hecho que en el firmamento ético actual y bioético el cuidado tome sentido, ¿no? Igual que no podríamos hablar de solidaridad en la Edad Media, porque carecería de sentido en su cosmovisión, probablemente ahora, en la cosmovisión que tenemos, entra el concepto de cuidado. También os digo, voy a ser crítica, porque tengo mi miedo. A veces las palabras, de tanto usarlas, las estropeamos. Y a mí lo que me gustaría hoy es contaros la esencia que cada vez voy teniendo más claro que tiene que tener el sujeto que cuida y de qué fuentes beber para hacer un cuidado realmente sano y saludable. Y un cuidado ajustado al Evangelio, ajustado a la esencia humana de lo que somos como personas y ajustado también a lo que el otro necesita y a lo que la sociedad de hoy, porque claro, el cuidado, podemos hablar del cuidado personal, luego matizaré, y hay una polémica enorme del cuidado a nivel social, de las estructuras de cuidado, ¿no? Hace unos días teníamos publicado por Amnistía Internacional el informe sobre el cuidado en las residencias, mejor dicho, sobre el descuido en las residencias en España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Datos de los que yo voy a hablar hoy, no datos exactos, sino elementos de reflexión que nos tienen que hacer pensar que no basta hablar de cuidado, que el cuidado implica una serie de aplicaciones reales para que ese tesoro oculto que está en el Evangelio realmente salte, ¿no?, ante nosotros y nos haga tomar conciencia de su importancia.
También os diré, como voy a definir el cuidado, también os diré que cuidar tiene enormes enemigos en la vida, permitidme que lo diga así, en la vida espiritual, ¿no? En la vida de un creyente y en la vida de un ser humano que se tome en serio su vida, es decir, que quiera tener un bagaje moral. A mí me gusta mucho poner la imagen de la silueta moral. ¿Por qué? Porque en este momento, yo creo que tras la pandemia, sabéis que si todos estábamos un poco tocados en algo, nos ha tocado más y a algunos los ha roto. Es decir, esto nos ha hecho a todos entrar un poco en un bucle de daño, ¿no? De daño. Esto genera una serie de sentimientos como la apatía, la desilusión, el cansancio físico y espiritual, una cierta decepción, la dificultad en la reciprocidad con los otros, y esto nos está produciendo una enorme dificultad para cuidar bien, ¿no? No quiero con esto empezar de una manera negativa, sino realismo, ¿no? A la hora de decir cómo tenemos que plantearnos. Como agentes de Iglesia, ¿qué tipo de cuidado debemos ejercer? ¿Qué rasgos y genuinos propios nos aporta el Evangelio? Que de eso os voy a hablar ahora. El Evangelio o la Escritura, en general, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo sostenernos cuando cuidamos y cómo sostener a los que cuidan? Fijaros, lo digo desde ya, para mí, es decir, tras un periodo de elaboración de contenidos, el cuidado tiene un peso fundamental porque es un principio ético. Y de esto me lo vais a escuchar más de una vez. Tiene un enorme valor moral. Y el hecho de que sea un principio ético hace que sea algo irrenunciable para varones y para mujeres. Es decir, cuando es algo, luego cada uno lo gestionaremos, lo modularemos, lo ejecutaremos en las distintas necesidades que estemos cubriendo o cómo estemos aportando esa ayuda de una manera diferente. Pero sí quiero decir que este valor moral y este principio ético que es el cuidado es un modo de ser y de estar en el mundo. Cuando uno está cuidando a otros, tiene una forma de mirar. Voy a hablar de la mirada atenta. Y esto hay que madurarlo. O sea, uno no nace. O sea, yo pienso en la enfermera que soy hoy por la parte de enfermería, por ejemplo, ¿no? Obviamente no tengo la mirada que tenía hace 20 años cuando empezaba a trabajar. No, o sea, no la puedo tener porque ha habido una maduración en mi forma de comprender la mirada en 360 grados que tiene que tener el ser humano cuando cuida. Eso las enfermeras lo sabemos bien, porque ya tienes claro que como no mires por aquí te la va a liar algún paciente por algún lado. O uno se va a caer, otro se va a poner malo. O sea, es como la mirada compleja, ¿no? Dicho esto, la dimensión, por tanto, ético-teológica que tiene el cuidado tiene un ad intra, un hacia adentro que tenemos que crear y que tenemos que redimensionar, porque no podemos cuidar si no nos hemos trabajado, si no nos hemos cuidado nosotros, hablaré luego del cuidado de uno mismo, y si no nos hemos trabajado por dentro, ¿no? Y tiene un ad extra hacia los hermanos. O sea, no me digas, y esto nosotros en Iglesia somos muy dados, ¿no? Esto de amar en Jesucristo, una cosa que se nos da estupendamente. O sea, es decir, yo te amo en Jesucristo, pero ahí te quedas. Quiero decir, es como una... Yo de la gente que me quiere en Jesucristo huyo, porque ya sé que poco me van a dar, es decir, que poca... Y esto es muy fácil decirlo, es decir, ese amor fofo que no tiene... ya voy adelantando datos que daré después, una preocupación activa, que vamos a ver en la parábola, por ejemplo, del samaritano, ¿no? Por lo tanto, hay que consolidar la silueta ética para hablar de cuidado y para hablar con profundidad. Y es cierto que no podemos dar este tema como un tema secundario cuando tenemos una sociedad poblada de necesidades. El cuidado tiende a cubrir necesidades, desde las más básicas hasta las más elevadas y profundas del ser humano. Esa gradación de cobertura de necesidades va desde, pensad en nuestros mayores, pensad en las cantidades de familias vulnerables,
y colectivos, con los que aquí estáis también moviéndoos, el tema de la migración, por supuesto el ámbito de los enfermos, la pastoral sanitaria, la gran olvidada, ¿no? la de segunda. Nosotros sí que somos de segunda división, o si no la última de las divisiones ya, ¿no? O sea, no sé si hay una segunda red o no sé cómo lo llaman, o sea, nada, la nada de la nada. ¿Por qué? Pues porque a veces nos preocupan más otras cosas que ocuparnos. Voy a poner la palabra a propósito. El tema de la palabra ocupación, cuando luego define el cuidado, ocuparnos de, habrá que ver como Iglesia en qué nos ocupamos. Cuidar la Iglesia también, y cuidar desde la Iglesia, saber es focalizar bien en qué nos estamos ocupando, a qué estamos direccionando la preocupación activa. Estos son elementos fundamentales de la ética del cuidado. Por lo tanto, dicho esto, a modo de pequeña entrada, sí quiero meterme en una breve definición de lo que sería el cuidado para que sepamos de qué estamos hablando. Y luego lo que voy a intentar, por explicároslo, es más o menos hacer una pequeña entrada por la Escritura, porque yo siempre digo que yo me voy a mi casa, pero los libros, o sea, los textos de la Escritura quedan. Entonces, hay textos de la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos dan pistas de la esencia del cuidado, del valor del cuidado. Entonces voy a intentar, digamos, daros unas pistas desde los textos, entrar a los textos para luego dejároslos y que os los podáis llevar a casa y pensar desde ellos la esencia del cuidado, qué nos dice. Y luego sí que voy a hablar de las dificultades y de los desafíos que plantea el cuidado hoy ante esta sociedad un poquito más rota tras la pandemia, el famoso cuidado de nosotros mismos y qué necesidades requiere el cuidado hoy, ¿no?, para poder hacer un cuidado más completo. Bien, en cuanto a la esencia del cuidado, tiene, como os decía, un sentido que es profundo, pero que es verdad que la historia no le ha dado gran valor. Es decir, digamos que en la trayectoria teológica, por hablar desde las categorías teológicas, hemos dado mucho valor a determinadas palabras como el cuidado, la compasión, el amor, pero el cuidado ha quedado muy, muy abandonado, ¿no? O sea, de hecho, esa fue una de las razones por las que yo dediqué mi tesis doctoral a ello, ¿no? Es curioso, hay 4 palabras en la Escritura, 4 palabras en griego que nos hablan de cuidado, ¿vale? Estas 4 palabras, me interesa mencionarlas, no os preocupéis, no os voy a soltar un speech en griego, no lo pretendo, pero quiero que tengáis lucidez para saber que las palabras están y que cuando están tienen un significado. Y tiene un significado cuando en su evolución, por ejemplo, en la Escritura o en los padres de la Iglesia posteriores, en su interpretación de la Escritura, han hecho que esas palabras aparezcan o desaparezcan, como nos ha pasado con el cuidado, ¿no? Estar estaba. De hecho, os lo puedo asegurar. Hay 4 palabras. Una de ellas es la epimeleia. Esta palabra es la que en latín traducimos por cura, la cura latina. Hay otra palabra que es merimno, que tiene más en la base la solicitud. Esta palabra me interesa porque tiene más esa designación negativa que ha tenido el cuidado en la historia, que es, en los textos aparece el Mateo, no andéis preocupados. Por decirlo de alguna manera, en el fondo, el cuidado ha tenido un enemigo, es la ocupación, perdonadme la palabra, mundana. Estáis en las cosas del mundo, estáis ocupados, ¿no? De esto hablaremos después, porque claro, hay textos bíblicos que nos rompen este esquema, pero hay que estudiárselos y verlos, ¿no? Entonces, de repente, ese merimnos no andéis preocupados. Tiene más esa imagen de negatividad en el estar ocupado, mientras que la primera palabra que os he dicho, que es epimeleia, nos habla más todo el tiempo, en todas las fuentes, incluso en la filosofía, de ocúpate de lo realmente importante. Eso es uno de los elementos fundamentales. Estar ocupado de lo que es prioritario, de lo que es, si es el hermano, si soy yo mismo en un momento, si son determinadas circunstancias, ese poder de discernimiento para saber en qué ocuparnos. Hay otra palabra que es therapeuo, claro, therapeuo, que habla de curar, aunque en la antigüedad, obviamente, la distinción entre curar, cuidar no era tan marcada como ahora, aunque ya la bioética
ha trabajado mucho en torno a esta dilema constante, curar, cuidar. Evidentemente, dado el avance tecnológico de nuestra sociedad y además pospandémico brutal, yo lo digo desde el hospital, estoy sorprendidísima de los avances que estamos teniendo en muchísimas cosas. O sea, llevamos retraso en cosas, podemos tener listas de espera, pero está habiendo un avance en muchísimas cosas, cirugías, microcirugías, inmunología, impresionante. Esos cambios, al final uno se da cuenta que aunque yo cure a una persona, no puedo curarla sin cuidarla. Y cuando no puedo curar, debo cuidar siempre, porque si no es abandono terapéutico. ¿Veis? Cuando hablamos, por ejemplo, de qué ha pasado en las residencias, no voy a entrar, quiero hacer un análisis desde la bioética. Es decir, la gente podía haberse quedado en las residencias con asistencia médica y de enfermería, porque yo he tenido pacientes de todas las edades en el Ramón y Cajal. Y me han entrado pacientes con discapacidad, pacientes de 90 años, pacientes de 20 años, en una misma noche 40 ingresos, porque subían de la urgencia uno detrás de otro. Y según se cerraba una planta, se abría la siguiente. Esto era lo que había y no había diferencia. Esta persona tiene un trastorno mental, esta persona tiene 95 años, esta persona tiene una demencia. Y entraban igual, pero no venían de residencia, venían de su casa. Les traían sus hijos, venían como podían. Por eso es importante esta tesitura. De esto no voy a hablar porque sobre Cerapeuo hay ríos de tinta escritos. Y la última palabra, que de esa os hablaré luego, es episkeptomai. De ahí viene episcopo, el que vigila y el que visita, el sentido en que se transcribe en la lengua, digamos, desde el castellano, más o menos, aproximadamente su traducción sería esa. Claro, fijaros, con estos 4 raíles de palabras, cuando yo me lo encontré, dije, pues como haga la tesis con estos 4 raíles, todavía la sigo haciendo. Entonces, tuve que elegir. ¿Y por cuál me decanté? Por la palabra epimeleia, que está en la parábola del buen samaritano. Cuidó de él y mandó que le cuidaran. Ahora hablaré de él. Para que os riáis, yo digo, anda, mira qué interesante. Me fui a coger a los mejores biblistas a ver qué decían sobre los versículos. No comentaban nada, no decían nada. Hablaban del amor y de la compasión y de la misericordia, pero el cuidado, dije, uy. Entonces empecé a buscar y me encontré que la palabra epimeleia en el Tesaurus griego tenía tal cantidad de citas en el Antiguo Testamento, en el mundo de la patrística, en la filosofía, que dio lugar pues, a 600 paginitas de tesis doctoral, con lo cual, como veis, la palabra estaba, otra cosa es que estuviera estudiada. Dicho esto, ¿qué significa esta palabra? Fijaros, es importante saber qué es el cuidado. El cuidado implica atención y focalización de la mirada. Luego voy a hablar de algún autor que habla sobre la mirada atenta, porque, claro, este tema del cuidado hay que contextualizarlo en nuestra sociedad. Y claro, hablar de la mirada atenta en una sociedad donde nos cuesta muchísimo, cada vez más, la concentración, la atención, hacer una sola cosa y no distraernos con medios, redes, bueno, pues esto está ahí, ¿no? Otra palabra es la preocupación. Hay una palabra que es el servicio, también aparece, fijaros qué interesante, cuando la parábola del buen samaritano, que hablaré luego de ella, la analiza Ireneo de León, coge la palabra epimeleia, la quita y pone diaconein, servicio. Claro, desapareció el cuidado y entra. ¿Y cuánto hay escrito en la Iglesia sobre el servicio? Pero sobre el cuidado no. ¿Por qué? Porque a veces es interesante ver por dónde van las palabras para que veamos dónde se han perdido, ¿no? Hay una cosa bonita de la definición que es el esmero por lo bien hecho. Cuidado tiene que ver con hacer las cosas bien. Y perdonadme, estamos en un momento donde hay cosas que se hacen de forma muy mediocre. Muy mediocre. Yo en el hospital, que tengo alumnas constantemente, aparte de las clases de enfermería, me paso el día diciendo esto, tú míralo, o sea, tú mira esto, ¿tú crees que esto es una cura? Si a veces parece que hemos tirado la cura desde un 5º piso para que le caiga al enfermo a donde tiene que llegarle. Dices, pero ¿tú crees que esto es un apósito o que esto es una vía? ¿Tú crees que esto lo puedes dejar así?
Ah, no, pero vamos, que igual que pasa eso, pasa igual ahora en el país, en Santander, que no les caben los trenes en el túnel. Me explico, o sea, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Esto tiene que ver con un esmero en lo que hacemos, con hacer bien las cosas, con una cierta meticulosidad, que no es rigidez. Y matizo esto, porque el cuidado es todo lo contrario a la rigidez, porque precisamente porque cuidas a otro con unas necesidades propias, te obliga muchas veces a romper tus esquemas y salir al encuentro de esa persona y cambiar tus planes. El cuidado tiene muchas deshoras que quisiéramos que fueran nuestras, pero que son de otros. Por lo tanto, es importante que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Y ese esmero, hacer bien las cosas, es importante. Y también preguntarnos por qué decido tanto cuidarme como cuidar a los otros. ¿Es una opción? ¿Es un deber? Siempre ha habido, desde Carol Gilligan como madre de la ética del cuidado en sus orígenes en la bioética, aunque luego ha sido obviamente muy madurada y debatida, una importancia fundamental a preguntarnos las razones por las que yo me planteo cuidar de otro, qué tipo de relaciones establezco con otros, qué círculos de prioridad establezco, si los más íntimos, los más alejados o los extraños morales, es decir, cómo me voy acercando a cada uno de esos niveles y cómo puedo prepararme de alguna forma para ese cuidado y para el reclamo constante que los demás ejercitan sobre mí. También es cierto que hay tres claves también para entender el cuidado. Es, ¿cuida Dios de nosotros? Claro, esta pregunta es importante cuando uno habla en ámbitos no creyentes, pero incluso yo a veces me sorprendo a los alumnos de enfermería, les digo, tened cuidado, porque si quitáis la parte religiosa y espiritual de una persona, le estáis amputando una parte de su ser. Entonces, si habláis de persona holística, podréis no gestionarlo, pero buscad personas que gestionen esta dimensión, ¿no? Entonces, ¿Dios cuida de mí? Esta pregunta ya se la hacía Platón. Preguntaba, obviamente, ¿cuidan los dioses con minúscula de nosotros? ¿Por qué? Porque en cuanto hay sufrimiento y vulnerabilidad, la pregunta inherente en el ser humano es, ¿está Dios conmigo? ¿Está cuidándome? ¿Me está protegiendo? Con lo cual hay una derivación de qué tipo de Dios nos habla, ¿no? Ahora vamos a hablar de si Dios nos cuida o no, como a las niñas de sus ojos. Luego, ¿cómo cuido yo a raíz de cómo percibo que Dios me cuida, cómo yo cuido al otro? Y luego ahí, ¿cómo me cuido yo, ¿no? También vivimos en una sociedad donde mi cuidado y el cuidado del otro entran en choque. Habréis escuchado ya, porque además ahora se lleva mucho todo esto de hay que aprender a decir que no. Tú dices que no, digo, bueno, habrá que aprender a decir que no, pero primero habrá que decir sí a algo para luego decir no. Porque claro, ya yo me instauro en el voy a decir que no, que está muy bien aprenderlo, pero claro, yo digo que no en orden a los sís, digo yo, no es no porque sí, ¿no? Entonces parece como que, ¿por qué digo esto? Porque yo percibo, luego lo podemos discutir en las preguntas, que hay una cierta visión del cuidado de uno mismo como una protección del otro, en lugar de ser un espacio que yo me dejo para sanarme, recuperarme, entenderme, comprenderme, descubrirme y a partir de ahí salir, ¿no? A partir de ahí convocar, que os decía antes Carol Gilligan, el yo debo. El yo debo sanamente, no el yo debo simplemente de la obligación, que hay veces que es obligado. O sea, yo a veces, pensáis que a veces yo convoco el yo debo cuando hay pacientes que dices, a ver, y vas, y yo debo, o personas que llegan a ti, ¿no? Convocar el yo debo, desde dónde lo convoco, de una manera serena o me estoy constantemente protegiendo, es como necesito mi espacio. Entonces, esto, que es muy de nuestra época y de nuestro momento, tiene una enorme tensión.
Bien, en los rasgos de la escritura que os quería contar, hay un texto muy bonito de Deuteronomio 32:10. En el libro del Deuteronomio encontramos al pueblo desprotegido. Dios lo envuelve. Claro, las imágenes que son cargadas de simbolismo son difíciles de explicar, ¿no? Son poesía. Y uno tiene que a lo mejor llevársela a casa, pararse con ella y decir, lo encuentra en tierra desértica, en yermo con ulular de soledad, lo rodea, lo atiende, lo cuida como a las niñas de sus ojos. Este es un texto del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, que nos habla del encuentro de un Dios que mira y que encuentra al ser humano en una tierra desértica, ¿no? En una situación de soledad, ¿no? Porque no es lo mismo la soledad sonora de San Juan de la Cruz que la soledad poblada de aullidos, ¿no? Que nos refleja el texto del Deuteronomio. Entonces, en esa soledad, elemento fundamental, en esa tierra desértica, ¿no? Poned en ese desierto tanto la enfermedad, la soledad, el abandono, el maltrato, el pasado doloroso, las heridas. Y ahí hay un gesto, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, rodear, proteger, atender, ¿no? Esto va a tener la idea de la ternura de cargar con, que luego veremos, ¿no? Es tanta la soledad que rodea al ser humano, ¿no? Este texto nos habla de verbos importantes, como que el cuidado tiene que ver con mirar atentamente, con vigilar, muy importante, pero claro, si tenemos dañada la atención, ¿cómo vamos a vigilar? Si cada vez que estamos queriendo estar pendientes de algo tenemos el ojo puesto en el móvil, en el ordenador, en lo que estamos leyendo, la cabeza dispersa, que es normal, que hay una parte de dispersión que la tenemos todos, ¿no? Pero hablo de esa que llega a veces hasta a ser patológica, ¿no? Por ahí, ese encuentro en la fragilidad tiene que ver con el cuidado. Esa tierra hostil en la que nos estamos moviendo ahora mismo tiene tantos núcleos en nuestro mundo y en nuestra sociedad que el cuidado de Dios aparece como una respuesta sagrada, en el fondo de conmoción. Parece que nos muestra un Dios que rodea, que tiende a proteger, que tiende a sacar algo de él para proteger la vida, ¿no? Claro, esto me vais a perdonar, pero nos puede parecer obvio. Diréis, hombre, es que como... Hace poco me reía con un amigo mío, maestro, que decía que se estaba cayendo un niño por la escalera del colegio y había un profesor a los pies de la escalera y dijo, es que no es de mi clase. No es broma, ¿eh? O sea, entendedme la frase. O sea, es que esto a veces... O sea, yo he visto pacientes míos que han saltado las barandillas de la cama, el típico paciente que decide hacer el triple salto mortal, desorientado, salta las barandillas, salta de la cama, se te puede caer o se te cae y pasa el correspondiente pertinente sanitario. No voy a poner ni nombre ni de médico, ni de auxiliar, ni de enfermero. Él pasa el pertinente sanitario y como no es su habitación, no entra. A ver, ¿qué parte me estoy perdiendo yo de esto? Que dices, venga, hombre, Marta, ¿cómo no va uno a sacar algo de uno cuando ve al otro en peligro, ¿no? O sea, pues por ejemplo, ahora es verdad que es una catástrofe lo que estamos viviendo con Siria y con Turquía, ¿no? Y de repente ves a tantas personas que de repente se ponen en movimiento y dicen, nosotros vamos, desde nuestro saber, desde nuestro buen hacer, ¿no? Por lo tanto, claro, la pregunta es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor sí, eres el guardián de tu hermano. Es que esta pregunta nos la tenemos que seguir haciendo y tiene que ver con el cuidado. El descuido es, el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el que tengo un deber de cuidado y de custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás y con Dios y con la tierra. Fijaros, estas palabras... me interesa porque el Papa Francisco, que ha trabajado el tema del cuidado, ha dejado claro que es necesario que erradiquemos, hablando desde el cuidado, la cultura de la indiferencia, que es de la que os estoy hablando con ejemplos un poco burdos, pero que son así, es decir, cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, y que hoy suele prevalecer, la indiferencia. Y os digo una cosa, y esto fijaros, lo digo a título personal, ahora que llevo una etapa obviamente de parón en mi vida por la cirugía,
a veces te das cuenta de que la indiferencia no tiene detrás maldad, tiene detrás tal nivel de ocupación que es que no me entero de lo que le está pasando al otro. Claro, como tú te ves parado por la enfermedad y estás más quieto, como les pasa a mis pacientes que están en el hospital quietos, y se lo digo siempre a mis alumnas, ellos tienen todo el día para observarnos, la que corres eres tú. Así ellos saben quién corre y quién no corre, quién se preocupa y quién no se ocupa. Entonces, esta mirada frente a la indiferencia, yo me he dado cuenta que la indiferencia, a veces piensas que alguien es indiferente porque no te quiere, porque pasa de ti. No, estamos entrando en una dinámica de indiferencia social porque tenemos una agenda que no cabe nada, porque si no la tenemos nos la inventamos para tenerla llena, porque estamos tanto en nuestro mundo mal entendido, en nuestro autocuidado incluso mal entendido, que somos incapaces de salir a contemplar al otro. Y esto es un problema de ahora. O sea, os digo, analizando situaciones que he vivido estos últimos meses, donde, claro, ralentizada y caminando como C3PO y mirando el mundo con otra perspectiva, pues claro, dices, ¿aquí qué pasa? Esta persona es tal el nivel. Y esto nos tiene que hacer ver que esta cultura de la indiferencia hay que romperla. O sea, el mundo no puede moverse y el cuidado es un elemento fundamental. Hacernos cargo unos de otros parece una tarea importante. Y en ese sentido, Dios aquí se muestra como vocación, como origen o modelo para la vocación humana, para poder mirar, atender, rodear, acariciar, preservar, proteger. Un mundo de palabras que ahí está, ¿no? El estilo de Dios es cuidar y alentar, nunca es destruir. La Escritura nos revela que el cuidado tiene que ver con, por ejemplo, pensad en el texto de Isaías 42, no apagar la mecha mortecina, ¿no? Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Alentar lo que hay, percibir esas cenizas humeantes en el ser humano y alentarlo. Fijaros ahora, por ejemplo, con todo el tema de los suicidios, de la gente que está sola, de la gente que tiene sensación de abandono total. Cómo alentar, es verdad que hace falta especialistas también, ¿no? O sea, no es solo, pero cómo acompañar, o a la gente mayor simplemente que se siente sola, ¿no? El espíritu parece que tiene un aire de cuidado importante, ¿no? Suavidad con lo débil y vacilante, pero firmeza y tenacidad, nunca quebrará. Fijaros, el cuidado mantendrá ese pabilo vacilante. Pensad, por ejemplo, en ese espíritu de consuelo, ¿no? Que tanto hablamos en la secuencia, ¿no? Hablamos de espíritu como consuelo. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que hay una dimensión, luego saldrá un poquito más trinitaria en la imagen de Dios como Padre, Hijo y Espíritu en sus rasgos de cuidado. Hay otro texto muy simpático, que es un texto de los Proverbios, Proverbios 3:8, donde habla del cuidado como refrigerio. A mí ese texto me encanta, porque la traducción de los 70 traduce el término como epimeleia, como cuidado, ¿no? Y lo que dice es que habla de algo como muy intuitivo en cuanto a la salud. Esto será salud para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo del refrigerio para los huesos, bueno, por la media que nos tenemos más o menos, hay algunos más jóvenes, ya de dolores de huesos sabemos un poco, ¿no? Entonces, la idea es, mi pregunta es, ¿no? Cogiendo la propia palabra de la Escritura, cuando pensamos en la palabra refrigerio, habéis vivido también vosotros en verano la ola de calor, ¿somos refrigerio para los otros? ¿Somos algo refrescante? ¿O facilitamos el camino? ¿Aflojamos, aligeramos las cargas o somos un cenizo negativo todo el tiempo, enfadados todo el tiempo, viendo lo negativo de las cosas todo el tiempo, haciendo difícil la vida? Hay gente que hace fácil la vida y hay gente que la hace difícil. Esto es un hecho. Ahora ya cerrad un momento los ojos y ponéis caras, ya eso luego en casa. El refrigerio hace liviano el camino. Entonces el cuidado es ayudar a sostener en el camino a la gente, a los hermanos, a los enfermos, a los mayores, a tu pareja, a tus hijos, a tu
a tus padres, a los que te rodean, ¿no? A los compañeros de trabajo. Es como, el cuidado siempre implica recargar, ¿no? Es como, y fijaros, evoca también al espíritu en la dimensión trinitaria, brisa en las horas de fuego. ¿Veis? Esa imagen de alguien que refresca, ¿no? Cuidar es arraigar la vida de los otros, es calmar, es apaciguar, es ofrecer tranquilidad, pero una tranquilidad que deriva de algo fundamental que tiene el cuidado, de la protección. Yo te tranquilizo, te doy seguridad porque te protejo. Aunque sea un ejemplo de mi vida como enfermera, a mí esto es un valor muy importante, que el otro confíe en ti. A veces yo llego y me encuentro pacientes pues, con mucho dolor, sea oncológico o sea una pancreatitis aguda, o sea, que hay miles de patologías que tienen dolor muy potente, ¿no? Creerte su dolor, estar delante del paciente y decirle, te voy a poner esto. Entonces siempre viene, ay, es que eso no me hace nada, no me pongas eso, porque tal. Espérate, fíjate de mí, yo tengo que irte poniendo la medicación de esta forma, porque tiene una graduación y yo la sé y tengo que irme adaptando a las pautas terapéuticas, pero yo no te voy a dejar pasar la tarde con dolor. No te preocupes, yo voy a estar. Esa es la esencia de esta seguridad que tienes que dar al otro. O es como a la gente mayor, es yo voy a estar estas horas contigo, yo te voy a ayudar en esto, yo te voy a proteger en esto, yo no te voy a... Y claro, la soledad que ha creado la pandemia ha dejado una lacra brutal, ¿no? Por lo tanto, esto es especialmente importante. Brindar seguridad y proteger del peligro. El cuidado protege del peligro. Igual que nosotros decimos a un niño, ten cuidado, porque se va a caer. El cuidado tiene que proteger el peligro. Esto implica, por ejemplo, vámonos a la sociedad de los cuidados, esto implica prever situaciones de peligro, prever el abandono terapéutico, prever los medios necesarios que se necesitan para el cuidado. Claro, lo vamos a ver luego en la parábola del samaritano, cuando dice, te dejo esto, pero lo que te gastes de más ya luego te lo pago. Claro, es que el cuidado requiere dinero. ¿Qué pasa con la ley de dependencia? Pues que tenemos los recursos limitados y al final no llegamos a cubrir las necesidades que la gente tiene, porque es que el cuidado requiere entrega en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este intento, ¿no?, de proteger del peligro, de aliviar en esas horas de fuego, ¿no?, de calor, ¿no?, donde uno está desalentado, donde la enfermedad nos puede, o la tristeza, se trata un poco de velar por la vida y de sostener. Ahí entra, por ejemplo, en juego el diálogo, como también en la parábola del samaritano, en Isaías, consolad a mi pueblo, ¿no? El consolad tiene una idea muy vinculada al cuidado, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Hay un texto que me encanta, que es en el Evangelio de Mateo, en el juicio final. Me sorprendió mucho porque, claro, es un texto que de suyo entronca con todas las obras de misericordia, ¿no? Y claro, las obras de misericordia tienen en su base una enorme cantidad de necesidad de cobertura de cuidados, es decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y entre el juego el me diste, no me diste y no me diste. ¿No? Estamos ahí en ese juego y podemos hablar de cubrir las necesidades básicas del ser humano, pero hay un verbo que me ha especialmente llamado la atención. ¿Os acordáis que antes os hablaba del verbo episkeptomai, del episcopo, que de ahí viene obispo, ¿no?, que es el que vigila y el que visita? Es interesante ver cómo este texto pendula de un lado para otro. Hicisteis, no hicisteis, ¿no? Hicisteis, no hicisteis. Pero claro, en el hicisteis y en el no hicisteis hay tanta carga ética, de tanto poder, que claro, el hacer o no hacer no es neutro. Y en una de las imágenes que tenemos es muy llamativa porque ponemos siempre el acento en comer, en beber, en acoger, en vestir, y hay un verbo que es visitar. Cuando el texto en los versículos 36 y 43 de Mateo 25 mete el verbo episkeptomai, dice que el cuidado
es entendido como visita. O sea, cuando estuve en la cárcel, me visitasteis. Fijaros qué valor ha cobrado la visita cuando hemos pasado prácticamente, bueno, las primeras Navidades que nos hemos juntado han sido estas. El otro día pues, me juntaba con gente y decía, es que es la primera vez que somos tantos, tal. Fijaros el valor de la visita, ¿no? Hablando, no os digo, por ejemplo, el impacto que ha tenido la soledad de la gente que ha vivido sola en los mayores, por ejemplo, la pérdida de capacidades por el no tener visita, no poder visitar. Claro, esta imagen me gusta mucho porque me parece que además nos trae a la imagen una imagen de Dios. En Lucas 1, 78, en el Benedictus todas las mañanas decimos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Hay una idea del Dios que visita, del Dios que se acerca. Y vuelvo a deciros, o sea, esta imagen de la visita, que yo que ahora pues que la he trabajado, que la he hablado, que la he puesto en ponencias, que he dado vueltas, que he tenido a mis pacientes solos, sin visitas, en las habitaciones, meses y meses y meses solos, que había un pobre, además sin salir siquiera por los pasillos, porque no los dejábamos salir de las plantas, y más encima luego teníamos brotes. Tenía un paciente que se hacía 7 kilómetros del borde de la habitación hasta allí, iba y venía, digo, lo que vales, madre del amor, se iba y se venía solo por poder estar, y tenía compañero por lo menos. La soledad de no poder recibir a tu familia, y de repente esta imagen del Dios, clave de la encarnación, que nos visita. Cuando yo ahora he estado pues, operada, te das cuenta de quién ha venido a verte. Que eso ya está en desuso, ¿eh? Ir a ver a un enfermo está en desuso. Al hospital vas, pero luego a su casa es como... Y de repente dice, lo que os decía antes, es una reflexión muy interesante, ¿eh? Es por qué esta persona o aquella otra, por qué estamos tan enredados que no somos capaces de parar el tiempo para visitar, para ir hacia el otro. La palabra visitar no es solo ir a tu casa, me estáis entendiendo, tiene una perspectiva de encuentro con el otro tan potente. O sea, yo puedo estar en la planta con mis pacientes, pero no visitarlos en el sentido de estar con ellos, de estar estando, ¿no? Entonces, os dejo ahí ese texto porque creo que, de alguna forma, esta luz de Jesús que nos visita desde lo alto, que nos intenta iluminar la vida, lo que nos hace, habla de un movimiento activo. Esta actividad va a aparecer en la parábola del samaritano que vamos a ver ahora. Ir hacia el otro, ir hacia el débil, al herido, porque es que ellos no vienen a nosotros. Hay que ir. Hay gente que te puede venir, pero normalmente, si tú miras, percibes, puedes ir, ¿no? Hay que potenciar en el cuidado el efecto de visitar, de aproximarnos, de ayudar a ahuyentar la soledad. Y llegando a la parábola del buen samaritano, que diréis, esta parábola ya no la sabemos y es que te aburres ya de la parábola del samaritano. Yo no voy a hablar de toda la parábola del buen samaritano, no tendría sentido. Mi análisis de la parábola ha sido siempre, claro, cuando yo descubrí que los autores no estudiaban el cuidado, dije, pues anda, mirad, qué graciosos, no les interesa. Claro, ¿qué hicieron? Y Jesús le dijo, ¿tú cuál crees que ha actuado? Vete y haz tú lo mismo. ¿Haz qué? Que ama, ten compasión, ten misericordia. Vinculamos a los verbos, pero nadie vincula a cuida, que está en los versículos de la parábola 34 y 35. Es en lo que me voy a centrar. Voy a irme a ese aspecto. No voy a hacer un análisis de la parábola porque entonces me voy de aquí el fin de semana que viene y conozco todo Bilbao. Entonces no es eso. Lo que me interesa de esta parábola es que nos habla de un cuidado muy versátil, un cuidado muy flexible, ¿no? Hay esa imagen del samaritano que tanto conocemos y que además es interesante porque rompe y rasga la esencia de la imagen no solo cristiana del texto, sino que es en el fondo un paradigma moral y ético universal. Tú puedes preguntarle a alguien no creyente qué es ser samaritano y sabe lo que es, ¿no? Sabe que en un momento determinado de tu vida detienes tu actividad para ir a otro.
que te está necesitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante poner el acento primero en la imagen del hombre y la mujer, en este caso es un hombre, despojados, heridos, en riesgo de muerte. Es decir, el cuidado aborda situaciones de enorme gravedad y a veces lo que está en peligro es la vida, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio. Y hace efectivos cuidados concretos. La mirada que hemos visto tanto en el levita como en el sacerdote es una mirada esquiva. Yo voy a hablaros de la mirada atenta, ¿no? Él lo vio y siguió de largo. Ver y seguir de largo. Sin embargo, el cuidado tiene que ver con ver y acercarse. Se conmueve de compasión, se acerca al hombre medio muerto, cura sus heridas con aceite y con vino, las venda y las cubre, y le sube en la montura. El autor abrevia los detalles de la negligencia, que sería, ahora que digo negligencia, interesantísimo. La palabra epimeleia en griego, como cuidado, se traduce como cura. La palabra ameleia, como descuido, se traduce en neglere, negligencia. Fijaros qué interesante. ¿Qué nos ocurre? Que la sociedad y el mundo se mueven por miles de actos de cuidado que sostienen a la humanidad. ¿Cuándo nos damos cuenta de la negligencia? Cuando ocurre, o sea, del descuido. Entonces es muy interesante que unamos, porque claro, somos como muy condescendientes en cómo el cuidado es lo que ocurre y acontece habitualmente, no lo damos por tan valioso. ¿Cuándo lo damos por valioso? Claro, en el hospital lo tenemos muy claro, cuando hay una negligencia es cuando todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Cuando hemos metido la pata, si yo me equivoco y pongo un antibiótico que no es, si la persona es alérgica ya la he liado. Pero que el descuido no lo tengamos como descuido. El descuido en su traducción latina es negligencia, neglere. Entonces, cuidado si somos o no negligentes con nuestros hermanos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, vemos cómo el texto del samaritano habla poco de la negligencia, los otros bordearon y se fueron, ya está. Ese es el ritmo de nuestra sociedad habitual, bordear e irnos, ¿no? Sin embargo, se ralentiza la cámara cuando entra en los actos de cuidado, ¿no? Esa cámara lenta tiene un afán magistral narrativo para nosotros, ¿no? Concentra en un espacio muy pequeño un afán cuidadoso de sostener, cuidó de él y mandó que lo cuidaran. Y además luego, fijaros, el imperativo cuida de él al que está en la posada, al posadero, cuida de él. Importante, el acto de delegar el cuidado. A veces queremos cargar tanto con el cuidado que tenemos todo en nosotros. Y sin embargo, la importancia de delegar en otro el cuidado, porque yo tengo que seguir mi camino. Hombre, por ejemplo, yo como enfermera, aunque me lo lleve en el corazón, también hay veces que aunque ya uno tenga años de experiencia, al principio no, pero ahora, pues hombre, con más años tienes más experiencia, pero a veces te llevas en el corazón, vamos, a veces no, muchísimas veces muchas cosas, obviamente con más madurez. Pero a mí esto me encantan las alumnas de enfermería. No, ya nos han enseñado que hay que mantener la distancia de seguridad. Entonces, así, todas monas. Es que, claro, lo que tiene aprender, ¿no? Hay que ser empático y tenemos que mantener la distancia de seguridad para no implicarnos. Entonces yo me parto, digo, mirad, habéis ido a la playa más de una vez, ¿verdad? Pues mirad, una ola solo sabe uno lo que es hasta que no le pega un revolcón. Entonces, primero os tendrá que coger el toro alguna vez. O sea, os tendréis que implicar, tendréis que salir hechos polvo del hospital para poder después aprender a tomar distancia. Pero no vengáis ya desde el primer día diciendo, no, yo no me implico, porque claro, es que yo, si me implico, es que no soy un buen profesional. No, es que, o sea, vamos a ver, es que es humano conmocionarte, implicarte, otra cosa es que saludablemente acabemos dejando en casa cosas, en el hospital salgamos y dices, ahí se quedan las 11 plantas del Ramón y Cajal que yo me voy a mi casa. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Y no cojo una cerilla por los pobres pacientes. Porque, claro, hay días que dices, ya no, y bueno, con la pandemia ni os digo, ¿no? Esto, aquí, ¿a dónde quiero decir? Hay un imperativo en el cuidado, ¿no? Cuida, plantéate que debes realmente tomar
convocar el yo debo del que hablaba yo antes. Y hazlo de forma imperativa. Y es importante, dicen que los autores aquí ya sí comentan algunas partes, dice que nadie objetaría nada si la historia concluyera con el vendaje y las heridas y del viajero maltratado, pero que se prolongara hasta la mañana siguiente y le llevara a la posada. Hablan de un hiperbolismo. Me gusta mucho la expresión, o sea, es una exageración. Pero es que el cuidado tiene mucho de exageración. ¿Y por qué? Porque nos movemos en la ética de mínimos y en la ética de máximos. Yo puedo hacer lo mínimo para mantener y perdurar en la vida, o puedo hasta dar la vida, porque en el cuidado puedo llegar a ponerme en riesgo. De hecho, pues lo hemos vivido ahora con la pandemia, lo estamos viviendo ahora mismo en Turquía, la gente que va, la que no puede tener riesgo de derrumbamientos, de morir en el intento de salvar otras vidas, ¿no? El hiperbolismo es importante en el cuidado. Atendió con una solicitud extraordinariamente amorosa. La palabra solicitud no entra en nuestra jerga. En el lenguaje actual, ser solícito no, pero sí que tiene que ver con el cuidado. Implica esa actitud de estar, de ser resolutivo, ¿no? De ser activo, ¿no? de estar para las cosas y hacerlas, ¿no? La transformación se lleva a cabo a través de cuidados corporales, cabalgadura, transportar, y el dinero. O sea, cuidado requiere dinero, porque tuvo que darle de comer. Claro, es que, fijaros ahora cuando se quejan en las residencias, estamos comiendo mal, estamos teniendo falta de personal, no se nos asea bien, no hay buenos hábitos higiénicos. Eso ahí. Pensad en los centros de menores migrantes, pensad, es que hay tantas realidades que en este momento nos llevan a pensar en una sociedad que tiene que estructurar los cuidados como eje, si quiere ser modélica, por la preocupación activa del otro. Aún podemos precisar más porque ese mañana implica una visión de futuro. Hay que prever lo que venga, es decir, no puedo. Hay momentos en los que tienes que anticipar y hacer lo que hay, pero tienes que hacer una previsión de recursos. Y esto es lo que hace en el fondo el samaritano en este texto, ¿no? Es prevé. Hay que prever lo que va a costar mantener todo esto, lo que va a costar las ayudas, lo que va a costar la hospitalización, lo que va a costar la residencia, lo que van a costar los cuidados de las mujeres en proceso de protección de violencia. O sea, todo requiere esa protección. Fijaros qué interesante todo el tema de la protección en el ámbito. Prever los riesgos, fijaros, cuidar es prever los riesgos, que nunca, anticiparnos al daño, fundamental. Es tan importante que, claro, pues si me voy a mi vida diaria, los pacientes tienen el don fundamental de colocar todas las banquetas en la habitación para estamparse durante la noche. Es una cosa de vocación. Pues esa tontería, lo que os hace sonreír, trasladadlo a, por ejemplo, la prevención en el maltrato, dispositivos, protección para la persona, personas mayores vulnerables solas, en domicilios, en unas condiciones. O sea, todo esto, la delincuencia, por ejemplo, es por quiero pensar en abrir el campo, luego me lo podéis abrir más, estoy queriendo pensar la delincuencia en los migrantes, a los jóvenes que están sin nada, sin formación, que acaban en la calle, que al final qué futuro tienen. Anticiparnos al daño es fundamental en la ética del cuidado. Ese cuidar parte de curar, de transportar y de albergar, dar albergue. Cuidar por lo tanto, cuidar es acercarnos, es vendar. Os doy verbos que activan el cuidado. Curar, transportar, mover del lugar del peligro. Sacar a la persona del lugar del peligro es fundamental en el cuidado. Si preveemos a alguien en un umbral de riesgo, debemos sacarlo del umbral del riesgo para poder curarlo y sanarlo, ¿no? ¿Qué hacemos en un accidente de tráfico? Lo primero, sacar a las víctimas del lugar de que haya más riesgo y hacer que nadie que viene detrás pueda entrar en el espacio del riesgo, ¿no? Y los que nos acercan y acotamos una zona. Pues eso, llevadlo a cualquiera de los ámbitos de la vida, ¿no? Y luego hay que vigilar la recuperación de esos daños y eso requiere medios y personal. Muy importante en el cuidado,
matizo, una notita a pie de página. El cuidado implica que seamos buenos profesionales en lo nuestro, es decir, competentes, competencia a dos niveles: técnica, en la profesión que cada uno desarrollemos. Si eres psicólogo, si eres médico, si eres sanitario, hagas lo que hagas, como si estás construyendo un puente, me da lo mismo. Es decir, la competencia técnica es la base del cuidado. Un ejemplo lo tenemos ahora: edificios sísmicos, antisísmicos, lo estamos viviendo. Hubo un momento en que se cancelaron como una permisividad en la construcción, en la que se pudo construir sin una serie de protocolos que hicieran que los edificios fueran seguros. Fijaros lo que eso ha supuesto después, lo que podríamos. O sea, el mismo terremoto en Japón y aquí no es lo mismo. ¿Por qué? Pues entonces la profesionalidad técnica y luego la humana. Entonces, estos dos aspectos cada uno tenemos que unificarlos. Es decir, yo tengo que tener una competencia como profesional y una competencia en lo que llamamos la humanitas, en gestionar, que es mucho más que la empatía, que ahora está muy de moda. Y claro, pues hay que ser en el cuidado operadores de transformación. Frente a los operadores de carencia, que fueron los bandidos, el sacerdote y el levita, hay que hablar de operadores de transformación. Quien cuida opera cambios, transforma. El reino de Dios ha llegado. Hay una transformación, hay un giro, ¿no? ¿Y quiénes son los operadores de transformación? El posadero y el samaritano. Aquellos que deciden hacer algo por el otro. Aquellos que utilizan el verbo para, de alguna forma, hacer un marco escénico cargado de posibilidades. Las posibilidades que van a dar al ser humano más vida y mantenerle y sostenerle en la vida, que la vida no vale con que nazca, la vida hay que sostenerla en la vida. El cuidado es fundamental para sostener en la vida. Y fijaros, al final, cuando a Jesús se le pregunta, dice, vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Entonces, la teología ha vinculado el vete y haz tú lo mismo a ama, amor en Jesucristo, que por Dios no es que me esté metiendo con el verbo amar, que es fundamental. De hecho, vamos a ver, el verbo amar es el verbo que engloba, yo porque estoy abriendo este tema desde donde me interesa, que es que el tema del cuidado, pero ¿por qué dice vete y haz tú lo mismo? Ama, sí, pero haz tu amor operativo por medio del cuidado. ¿Y por qué puedo hacer operativo mi amor? Porque hay una compasión, una conmoción de las entrañas, un entrar a compazos, a compadecerme con el otro, a sufrir con el otro, a entender lo que el otro está viviendo. Y desde ahí puedo entender que, entonces, por eso yo os he hecho un análisis del cuidado, pero no es porque diga, no, la compasión no vale para nada, no. De hecho, autores como Francesc Torralba, Peregrino Masma, en su traducción de la obra Las virtudes cristianas para los profesionales sanitarios, meten el cuidado desde estas características y meten la compasión claramente. Es decir, no es posible que yo no se me muevan las entrañas. Es precioso. A mí el verbo griego esplagnixomai, un poco raro, pero es que me encanta porque es como se me conmovió aquí. Y cuando se me conmueve ahí, pero esto se trabaja. Por eso a mí me preocupa cuando veo a mis alumnas así, a mis compañeros que se chocan por el pasillo con otros. Digo, oye, momento. ¿Me explico? O sea, si estamos atentos a otra cosa, malamente vamos a poder mirar lo realmente importante. Bien, un matiz que no me quiero olvidar. ¿Os acordáis que al principio decía, es que estar ocupado ha tenido en la vida cristiana, no he cogido algunos de los textos que hablan del cuidado en Proverbios y demás, pero que hablan muy bonito del arte del que cuida, de hacer bien su trabajo. Muy bonito, el arte, el cuidado como vinculado al arte de cada profesión. Es un apartado muy bonito que no he traído. Pero hay un dato que no quiero que se me olvide. Cuando os decía estar ocupado, yo os decía, el cuidado tiene que ver con estar ocupado en lo realmente importante. Y fijaros,
Claro, en esto San Agustín, cuando defendí la tesis, decían que se le tenía manía. Digo que no. Lo que pasa es que en esto no nos ayudó. ¿Qué pasa? Pues que estar ocupado en las cosas del mundo parece que te hace menos espiritual. ¿Me habéis entendido, no? Y de repente hay una cosa impresionante en esta parábola, y es que de repente el cuidado despierta una unidad sagrada, que es que inclinarse es elevarse. Repito, el cuidado despierta una unidad sagrada. Inclinarse es elevarse. Cuando yo me inclino al hermano, cuando yo me inclino a la vida del otro, con una preocupación activa, cuando mi vida se gasta y se desgasta por otros, pues claro, esto para mí, y no creo que sea solo una opinión, es sagrado. Hay un elemento sagrado. Y cuando hablamos del cuidado de uno mismo y de, claro, es que me tengo que cuidar para poder cuidar, anda que no tenemos escrito el cuidado del cuidador, tal, ¿no? Claro, aquí tenemos una tensión que yo diría que es muy difícil de resolver. Podemos hablar del cuidado de uno mismo, podemos hablar del cuidado de los otros, hay una tensión irresoluble. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en la vida en que darlos, un día en medio de la pandemia, como digo yo, en esos momentos de epistolario, ¿no? Tengo buena relación con Dolores Alessandre y nos vemos, hablamos, nos escribimos, y me encantó, porque estaba yo en plena pandemia, agotada, el hospital, porque además daba clase en la universidad, todo online. Bueno, aquello yo no sé de dónde saqué las fuerzas, la verdad. Bueno, sí sé de dónde las saqué. Y me acuerdo que me hizo mucha gracia porque me dijo, hace tiempo una hermana de mi congregación se fue estuvo en el Concilio Vaticano II, o sea, estuvo ayudando en el concilio, un momento complicado, y cuando volvió, pues debió de venir muy agotada, ¿no? Y muy derrotada, ¿no? Incluso con algún aspecto, pues a lo mejor más depresivo, más triste, muy tocada, ¿no? Y todo el mundo, ay, fulanita, ya no es lo mismo, esta persona, ya, fíjate. Y que dice que tenía en aquel momento una general muy sabia y que soltó una frase de esas que yo me la he quedado y digo, qué verdad, es que no podemos dar la vida y quedarnos con ella. Entonces, claro, cuando uno cuida. Eso no quiere decir, ahora entraré, a que no pongamos medios para intentar, porque cada una cosa son situaciones extremas, como tenemos ahora, como tenemos la pandemia, como tenemos un terremoto, a que tu día a día en el cuidado de tus padres, en el cuidado de tal, tengas que meter medios para que esto sea saludable. Pero creo que me habéis entendido, ¿no? A veces queremos dar la vida y luego quedarnos con ella. No podemos. O sea, si uno da la vida, la da. Y hay veces en las que eso implica un desgaste que pasa factura. Pero ¿qué es dar la vida, entonces, para los cristianos? A mí que me lo cuente, ¿qué es dar la vida? ¿No? Entonces, bueno, esto venía a que inclinarse es elevarse. El cuidado para mí es un espacio sagrado de encarnación donde hacer cosas por los otros y ocuparnos de los otros nos eleva en la vida espiritual. Nos eleva, nos da esa... Para mí es estar en Dios, en una dimensión de Él que es cuidar, que es visitar, que es acompañar, ¿no? Entonces es como hacer realidad esa parte, ¿no? Y fijaros, cogiendo una notita de Juan Crisóstomo, porque en el estudio de la Epimeleia trabajé todos los padres de la Iglesia hasta el siglo IV. Paliza fue monumental, esas cosas que se hacen cuando uno hace un doctorado, luego ya te das cuenta de decir, sí, podía haber reducido a la mitad esto. Fijaros qué bonito lo que dice, un momento, hace aludiendo al texto que os he contado del juicio final. En cuanto no lo hicisteis con unos de estos mis pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. El sacramento no necesita preciosos manteles, sino un alma pura. Los pobres, empero, sí requieren mucho cuidado. Epimeleia. O sea, fijaros lo que dice, o sea, cuidado con los manteles y con los rituales y con los sacramentos. Son valiosos, son parte de nuestra Iglesia, pero era Juan Crisóstomo, no lo digo yo, pues si lo digo yo dirán, claro, ya estamos metiéndonos con los sacramentos. No, Juan Crisóstomo llega y dice, tened cuidado porque el sacramento no necesita un gran mantel, pero los pobres sí requieren mucho cuidado, ¿eh? O sea, no os olvidéis.
Bien, dicho esto, quiero pasar a otra cosa, y es porque en el momento en el que estamos tenemos un peligro, porque creo que hay que contextualizar una charla como esta sobre el cuidado después de venir de una pandemia donde todos estamos tocados, es decir, si todos teníamos alguna tarita, ya tenemos una tarita y un punto y medio, ¿no? Porque se nos ha agudizado, es decir, estamos más tristes, hay más angustia, hay más ganas de protegernos y fijaros, más como de reservar nuestros espacios, más de hacer actividades, ¿no? De todo tipo. Estamos confundiendo mucho el fin del cuidado con los medios que utilizamos para cuidarnos. Hay que hacer deporte, comer bien, irnos a un spa, pero esos son medios para cuidarnos, ¿no? Hay que hacer un máster para comprarte un yogur en el supermercado y luego al final no sabes si has comido bien. O sea, tú te lo has comprado después de mirarte 300 yogures y dices, a ver si este que tiene de todo y en vez de un yogur es quiero decir, como digo yo, la leche no tiene que tener lentejas, ¿no? Pero es que ya no sabes qué comprar porque todo lleva de todo. Entonces, hay una amalgama social donde este miedo y esta situación que hemos vivido nos ha llevado a rompernos. Y a mí me hacía pensar en el alfarero que estaba haciendo su trabajo en el torno y ve que el cacharro se le estropeó. Yo creo que el cuidado a día de hoy tenemos que mirarlo desde esta perspectiva de Jeremías 18:1-6, que es que el cacharro está un poco estropeado. O sea, yo sí creo que estamos un poco tocados, no hemos salido igual y es normal. O sea, de hecho, cuando hablamos de esto es prepandémico. O sea, todos hablamos del antes y el después, ¿no? Y de repente esta situación ha hecho que nos hayamos estropeado un poco. Y yo ahí quisiera meter un punto de esperanza en la tarea de Dios de volver a empezar, transformándonos en un cacharro diferente. Yo sí creo que es importante que tengamos sensación de que somos arcilla, que el ser humano es un ser humano capaz de, digamos, yo diría, de rehacerse, y que para rehacernos el cuidado de nosotros es importante, pero mirado desde dentro, que es a lo que me voy a dedicar ahora, ¿no? Somos barro, somos arcilla, sí lo sabemos porque ya hemos tocado nuestra fragilidad en estado puro. Y puedo yo, aunque me haya estropeado y note partes de mí estropeadas, aparte de las propias de la edad y de lo que ya me va doliendo, ¿puedo volver a hacer algo nuevo conmigo? Y que lo haga conmigo va a implicar que lo puedo hacer con otros, porque claro, si yo estoy dañado no voy a poder curar a otros o cuidar a otros, ¿no? Y desde ahí os propongo un texto que en su momento yo en la tesis lo cité, y luego lo he estado pensando y rezando y ya me ha dado un juego tremendo, que es en el Nuevo Testamento, la parábola de Lucas 15:8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Esto para el tema del cuidado de uno mismo es un tema muy interesante. Diréis, esta parábola, vosotros que estamos en esto de pastoral, sabéis que tiene una dimensión pastoral enorme en cuanto a la búsqueda de los que están fuera, aparentemente, del reino, alejados del reino, ir a por los que no están, ¿no? Como la oveja perdida. Pero yo voy a ir por otro camino. ¿Qué ocurre? Diréis, ¿qué tiene que ver esto con el cuidado? En este texto tan chiquitín se mete el adverbio, epimelos. Busca cuidadosamente hasta encontrarla. Vosotros sabéis, todos sabéis lo que es la imagen de haber perdido en casa algo y andar removiendo todo, barriendo. Si alguna no ha barrido, pues ya sabe lo que es barrer. O sea, y buscas y quitas y dónde habrá caído y venga y te encuentras la madeja de polvo que estaba allí puesta desde antaño. Muy interesante. Vamos a ver qué significa esto. Fijaros, en la antigüedad los papiros nos hablaban de que esta fórmula epimelos implicaba cuídate bien. Frase importante, tú cuídate bien, tú. Ten cuidado de tu salud. Fijaros qué bonito. Y cuida de ti mismo. Primer elemento, ¿no?, que quería. Epimelos tiene un sentido de cuidadosamente. Matiza el actual humano de una forma sutil, ¿no?, con un cierto esmero, con desvelo, sé minucioso. Pero en este caso es como sé minucioso a la hora de entrar en ti, ¿no?
en este caso. Esta dimensión de buscar, me vais a perdonar, no la voy a dedicar hacia el afuera, luego la podéis dedicar vosotros. Quiero que penséis en el cuidado de vosotros. Buscad cuidadosamente en vosotros. Dios nos invita a revolver, a desordenarnos. Todos sabréis que no hay orden sin desorden previo. O sea, tengo que haber puesto... El otro día me puse para precisamente venir a buscar... Tengo apuntes todavía de la carrera de Salamanca. Tengo apuntes de la Facultad de Salamanca. He dicho, Marta, convendría tirarlos. Llevas 20 años sin mirarlos y algunos los tienes en libros. Hay que desordenar. Hay que limpiar prejuicios. Hay que limpiar elementos que me pueden estar limitando. Todo lo que tenemos ahí en el fondo del corazón. ¿Me trato con cuidado cuando entro a realizarme estas dos preguntas? ¿Dónde he puesto lo que he perdido? Y lo peor, ¿qué he perdido? Si lo reconozco. Porque hay valores que tenemos, de lo que somos como personas y de lo que tenemos dentro, que busco, me cuido buscando aquellas cosas que son valiosas para mí, aquellos valores y sentimientos, pasiones, amores, que pueden haber desaparecido y que daban sentido a mi vida. Cuando miro en mi interior, en principio, si lo encuentro, o sea, si lo conozco, lo voy a reconocer. Si sé que se me ha caído una moneda, recogeré la moneda. Si veo que lo que he perdido es la esperanza, en algún lugar de mí la encontraré, ¿no? Tengo que buscar lo que estoy notando que he perdido, ¿no? Tengo que entender mi propia familiaridad para cuidarme. ¿Qué necesito aquí y ahora? ¿Qué he perdido aquí y ahora? ¿Lo que he perdido era de antes y ahora me vale o ya esto que recupero no me vale? El dónde lo puse indica que sé lo que estoy buscando de mí. El problema es cuando me pregunto qué busco. Ese es el problema, cuando no sé. Pero tampoco pasa nada, porque a veces estamos en espacios nuevos y en habitaciones nuevas que no conocemos. Y a lo mejor hay algo que estamos buscando porque sentimos la necesidad de crecer muy propia del cuidado de uno mismo, la necesidad de entender quién soy, ¿no? Me falta algo central en mí, esa sensación que tenéis de incompletitud, de estar en búsqueda, tiene que ver con el cuidado de uno mismo, no con ir al gimnasio. El gimnasio es un medio para estar estupendamente, físicamente y movernos. El problema es que hemos convertido los medios en fines. Cuidarme implica no tener miedo a caminar en la búsqueda de algo que está en mí y no he descubierto todavía. Cuidarme implica no tener recelo y transitar en la búsqueda de algo que está más allá de mí. Puede ser permitirme descubrir un aspecto nuevo del rostro de Dios, necesidades nuevas mías que antes no reconocía y que ahora necesito porque he crecido y he cambiado. Entonces, es fundamental esta introspección en buscar esa moneda que se nos ha perdido, que o bien sabemos cuál es, o es una sensación de que hemos perdido algo y necesitamos algo más y hay que encontrarlo, que es esa búsqueda continua hacia adentro, ¿no? Hacia adentro para ser un poco más soberanos de nosotros. Hay una frase muy bonita de Platón en La República, dice: el verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros, a los vientos y a las cosas concernientes a su arte, si es que realmente ha de ser soberano de su nave. Cuidarse es ser soberano de tu nave. Este texto, cuando habla de prestar atención, habla de epimeleia, ¿eh? O sea, cuando os cito textos así es porque tienen detrás la palabra cuidado. Es presta atención si quieres ser soberano de tu nave, que no nos soberaneen desde fuera, que no nos lleven la nave desde el consumo, desde la sociedad, desde Twitter, desde las necesidades, desde las opiniones, desde la dispersión. No, no podemos permitir esto. Por lo tanto, es importante, me parece, y por eso os lo he querido ofrecer, esta visión de que cuidarnos tiene que ver mucho con lo estructural de la persona. No tengáis miedo a
digamos, o no debemos tener miedo, yo lo digo desde mí, ¿no? A desestructurarnos para estructurarnos. Es tanto que está de moda la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción para construirnos, es decir, me tengo que quitar suelo para poner otras cosas, ¿no? Obviamente nunca quitéis todo el suelo porque os caéis, o sea, quitáis una parte, ponéis un pie y luego quitamos la otra, ¿no? Pero de alguna forma entrar a buscar esa incompletitud que sentimos, porque si no, por mucho que queráis ir a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, si no habéis encontrado el núcleo fundamental, la moneda perdida de lo que sois y que es valioso y que no hay que parar de barrer y limpiar hasta encontrarla, no vamos a poder dar esa moneda, ese don, ese carisma hacia los otros. Nos vamos a quedar haciendo, pero sin ser, esto que tanto hemos debatido en Iglesia, ¿no? Por supuesto, podría seguir con más cosas, pero creo que estamos en hora. Sí, o me he pasado ya. Estoy en hora. Entonces, lo dejo aquí si queréis y ahora con algunas de las preguntas o con lo que hablemos matizo algunos aspectos que pueden quedar pendientes o que podrían ser importantes. Gracias.